Hola jóvenes, hoy vamos a trabajar sobre la síntesis de péptidos usando la síntesis en la fase sólida y la química combinatoria. Voy a empezar hablando prácticamente sobre la fase sólida. Si empiezo a hablar de la fase sólida, ya habíamos visto que la fase sólida se da por un grano que se llama resina. Las resinas más famosas que tenemos son la resina de Wang y la resina de Merrifield. Estas dos resinas tienen dos grupos, la de Wang, que tiene CH2, cloro, y la de Merrifield, que tiene CH2OH. Estas resinas prácticamente lo que vamos a tener es que en el gránulo polimérico, es decir, en la red, prácticamente en la red que está evolucionada la resina, y esa resina se ha hecho prácticamente, jóvenes, con un copolímero, que puede ser prácticamente la resina de estireno, poliestireno, divinilbenceno. Poliestireno, divinilbenceno. Vamos a ver que dentro de ese gránulo de resina, lo que vamos a tener es como unas redes que van uniendo a esa bola que tendrá unos 2 a 1 milímetro, una pequeña bolita que vamos a encontrar, y dentro de eso, si hacemos un zoom para ver eso, vamos a encontrar que en esas redes se van a encontrar prácticamente las funciones según el tipo de resina que es. Si es resina de Wang o de Merrifield. Recordemos que hay varios tipos de resina, pero las más importantes son esas en la fase del sólido. Vamos a ver entonces que esas resinas lo que hacen prácticamente es anclar por medio de reacción algún aminoácido. Por medio de esto. Como vemos, la resina va a tener varias características, que va a ser una de ellas, va a ser la carga. La carga va a ser prácticamente la cantidad de aminoácidos. Que la resina prácticamente puede contener. La cantidad de aminoácidos que pueden anclarse a la resina. Sí. Y la otra característica va a ser el hinchamiento. Y lo voy a explicar ahora. El hinchamiento de la resina, ya vimos que la resina prácticamente son redes de poliestireno, divinilbenceno, que pueden encontrar en la red. Entonces, cuando esta resina viene una molécula de disolvente, lo que va a hacer es que este disolvente va a entrar en las redes de ella, va a entrar en estas redes, haciendo que la resina evolucione y se vuelva más ancha, porque va a tener a las bolas de disolvente o a las moléculas de disolvente dentro de ella, como vemos acá. Entonces, ¿cómo podemos ver el hinchamiento de la resina? Nosotros podemos ver o hacer pruebas de laboratorio prácticamente. Agregamos la resina, medimos la altura, luego de esto, ya medida la altura, agregamos disolvente
Y este disolvente va a ser de que el tubo de ensayo, la altura que tenía la resina, esto viene dado por volúmenes ya dados en mililitros para hacer estos estudios, la resina va a absorber ese disolvente y va a generar una nueva altura, H1, H2, y la diferencia de eso va a ser el hinchamiento de la resina, prácticamente. Ok, ya he hablado un poco de la resina, voy a hablar sobre las técnicas de química combinatoria para generar síntesis de polipéptidos. Polipéptidos. No estoy hablando de que con la química combinatoria podemos sintetizar proteínas, sino que polipéptidos. Entonces voy a empezar con la técnica de mix and split. Mix and split. ¿Qué sería la técnica de mezclar y separar? Supongamos que yo tengo mis reservorios con la resina, 3 reservorios, pueden ser 3 matraces o 3 vasos de precipitación, y a cada uno yo le voy a poner, a uno le voy a poner leucina, a otro le voy a poner alanina y al último le voy a poner valina. Hago una reacción, recordemos, si uso resina de guan, CH2, cloro, y más un aminoácido, tenemos NH, el carbono en alfa, la cadena R, y recordemos que tenemos ese aminoácido donde este carbono es un carbono asimétrico. ¿Y qué función orgánica podemos hacer? Sabemos que si hacemos con el amino va a tener múltiple va a generar múltiple sustitución, mientras que acá podemos hacer un cloruro de ácido por una reacción de sustitución nucleofílica en el acilo. Entonces, ¿qué haríamos? Usaríamos un agente protector para que no se una prácticamente al grupo amino, y generaríamos prácticamente que ese grupo amino se proteja con una técnica de protección con acilación que puede ser NH-BOC. Les voy a dejar que investiguen los grupos protectores SMOC, uno de los muy utilizados, y el BOC. Son grupos protectores utilizados en la química combinatoria. Acá lo hicimos con BOC. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que la valina, la alanina y la leucina se unan a la resina, generando un enlace a tener acá. Vamos a tener el carbono asimétrico con su cadena R y NH-BOC. Vamos a ver que el SMOC y el BOC tienen diferentes, y también puede ser el bencilo, otro grupo protector, tienen diferentes condiciones ácidas, básicas para proteger y desproteger. Eso también quiero que lo investiguen, que se protege con ácido trifluoroacético, si no, etc. Entonces, vamos a generar la unión de estos prácticamente a la resina. Entonces, en el primer reservorio voy a tener mi resina con leucina, mi resina con alanina y mi reservorio de resina valina. ¿Estamos? Y acá empieza. Esto sería prácticamente la fase sólida. Acá no ha habido química combinatoria, es la fase sólida. Es decir, la síntesis en fase sólida. Ahora, la técnica, lo que voy a hacer es que voy a mezclar mix y voy a tener un solo reservorio donde voy a tener la mezcla de la resina con leucina, de la resina con alanina y de la resina con
valina. Y luego las voy a separar. Y las voy a separar. Tengo un problema, check. Y las voy a separar. Las separo otra vez en 3 mezclas. Solo que estas mezclas ahora separadas, miren, venimos, mezclamos. Este sería el mix. El mix. Tenemos el mix. Y vamos a tener el split, que sería separar en 3 reservorios otra vez. Pero esos reservorios ahora, split, van a tener las 3, que sería la leucina, la alanina y la valina, que va a ser mi mezcla A, B, que va a tener también leucina, miren, alanina y valina. Y lo mismo para mi mezcla C. Leucina, alanina y valina. Ahora, vuelvo a mezclar. No, antes de mezclar, lo que haría es que como ya tengo a mis mezclas con un aminoácido ancleado, necesito generar mi dipéptido. El dipéptido. Entonces lo que vamos a hacer es que a la mezcla A le voy a adicionar leucina, a la mezcla B alanina y a la mezcla C le voy a añadir valina. Entonces, cuando las haga reaccionar con el catalizador para que genere el enlace peptídico, ahora en cada reservorio, en A, B, C, lo que voy a tener son 3 mezclas. En A voy a tener 3, en B voy a tener 3 y en C voy a tener 3. ¿Y cuáles van a ser esas 3 mezclas? Si miramos en A, prácticamente en A, ¿qué voy a tener? Voy a tener la resina unida a leucina más unido a leucina. Voy a tener la resina unido a alanina y la alanina unida a leucina. Estos dipéptidos son diferentes, miren. Y voy a tener a la resina unida a valina y unido a leucina. Con esto tengo 3 dipéptidos. En B voy a tener a la resina unido a leucina y unido a alanina. La resina unido a leucina, a ver, a poner el lápiz, voy a borrar y voy a tener otra vez la pluma. Vamos a tener a alanina unido a alanina y la última sería la resina unida a valina y después alanina. Y acá tenemos 3 componentes. Y en C tengo la resina unida a leucina y después a valina, la resina unida a alanina, unida a valina y de último tengo a la resina unida a valina y la valina unida a valina. Acá tengo 3 más. Es decir, que después de esta mezcla voy a tener 9 compuestos diferentes. Y vuelvo a ¿qué? A mezclar. Miren, los mezclo en un solo reservorio, hago un mix que tendría 9 y hago el split. Que ese split lo que me va a generar es que en el reservorio A
yo voy a tener ahora las 9 combinaciones que tenía acá: leucina, leucina, alanina, leucina, valina, leucina, leucina, alanina, 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 valina, alanina, leucina, valina, alanina, valina y valina, valina. Van a ser nuevos compuestos diferentes, igual en B, voy a tener 9 compuestos diferentes, y en C voy a tener 9 compuestos diferentes. Ahora, al tener esos 9 compuestos diferentes, vuelvo a hacer reaccionar los 9 compuestos con leucina para el reservorio A, con el catalizador, más alanina para el reservorio B, con el catalizador, y el reservorio C lo voy a hacer reaccionar prácticamente con valina. Y voy a hacer con el catalizador. ¿Qué voy a tener ahora? Como voy a hacer el enlace, voy a obtener el tripéptido. Obtengo un tripéptido. Y ese tripéptido prácticamente va a ser 9 en el reservorio A. En el reservorio B van a haber 9 diferentes, ¿verdad? Y en el reservorio C van a haber otros 9. Para el caso de A, y les voy a dejar los otros que los hagan, si nos vamos, que teníamos, el primero era leucina, leucina, vamos a tener a una resina unida a leucina, leucina, leucina como tripéptido. Después el otro va a ser leucina, alanina y leucina otra vez. Después vamos a tener otro, leucina, valina y leucina. Después vamos a tener otro donde va a ser, si miramos, van a ser estos de acá, van a ser ahora con alanina, va a ser alanina, alanina y leucina. Alanina, leucina y leucina. Y va a haber alanina, valina, acá hizo falta la L, y leucina. Y de último vamos a tener a la valina, valina, leucina, otra va a ser valina, leucina y leucina. Y de último vamos a tener a la valina, alanina y leucina. Si ustedes miran, este dipéptido que le voy a poner 1 corresponde a este con esta reacción. Estoy en este componente acá, miren, solo dando este componente de acá. Como eran estos 9, miren, como hice para el reservorio A, B y C, que era esta parte de acá, yo los mezclé, entonces quedaron en mezcla todos. Y después los separé, y estos 9, que son estos 9 de acá, los volví a hacer reaccionar que tuvieran el último aminoácido, leucina. Entonces, si miramos, este número 1 dipéptido, que tiene que ver leucina, leucina, más otra leucina, es este número 1. Después tengo este que es alanina, leucina, que sería el número 2. Tengo alanina, leucina, leucina. Este es el número 2, miren. Después tengo este número 3, que es valina, leucina. Miren, valina, leucina y leucina. Este es el número 3. Después tengo leucina, alanina, que sería el 4. Leucina, alanina, leucina, alanina, leucina. ¿Por qué? Este es el número 4. La leucina siempre va a ser la última porque es el último que hice reaccionar con el componente A. Después tengo número 5, que es alanina, alanina. Entonces, alanina, alanina y leucina. Este es el número 5. Después tengo A, el número 6, que sería la valina, alanina. Y valina, alanina y leucina. El número 6, miren. Después tengo el 7, que es leucina, valina. Y el 7 sería leucina, valina y leucina.
el número 7. Después tengo el número 8, alanina, valina, leucina, número 8. Y de último el número 9, que sería valina, leucina. Ahí están los 9 dipéptidos. Ahora, ¿cuál es la diferencia de este? De que este, en vez de tener leucina al final, va a tener alanina. Y de este va a tener valina. Entonces yo puedo hacer los procesos de mix and split las veces que yo desee, ¿verdad? Pero si miramos, en este mix and split, prácticamente, yo, ¿cuántos compuestos diferentes tenía? Compuestos diferentes. ¿Cuántos compuestos diferentes tenía? Tenía 3, que eran leucina, valina y alanina. A eso lo vamos a demarcar con una X. Sí. Después vamos a calcular también el número de rondas. Cuando digo el número de rondas, es el número de los mix and split que hicimos. ¿Cuántos mix and split hicimos acá? Miren, hicimos un mix and split y miren, un mix and split en la primera ronda. Otro mix and split, la segunda ronda, y con eso nos quedamos. Entonces, tenemos 2 mix and split, que lo vamos a llamar n. Y para calcular el número de la biblioteca va a ser x a la n. Es decir, que tenemos 3 compuestos en 2 rondas, nos van a dar 3 por 3, 9. Nos va a dar 9 compuestos diferentes. ¿Por qué 9 compuestos diferentes? Ahora lo explico. Cuando yo venga y rompa prácticamente esto de la resina, yo voy a leer leucina, valina, leucina, o leucina, valina, leucina, o alanina, alanina, leucina. De alanina, que está al final acá, se va a volver a repetir, aunque yo tenga 9 mezclas acá y pueda creer que tenga más componentes. Para sacar prácticamente la cantidad de compuestos, va a ser con esta ecuación. X a la n, que es el número total de compuestos. Quiero que escriban todos los 9 compuestos de A, los de B y los de C, y comparen rompiendo de último, que se rompe el tripéptido prácticamente de la mezcla, de la resina, digo, para ver que van a ver que algunos se van a repetir, como este, número 5, va a estar repetido vamos a ver, cuando rompa, que es alanina, alanina, leucina. Entonces, yo tengo un leucina, miren, leucina, alanina, en el compuesto número 4 acá, y cuando le vuelva a agregar alanina, me va a hacer leucina, alanina, alanina. Va a ser cuando se rompa el mismo compuesto. Por eso, la ecuación es esta. Ahora, para determinar en una biblioteca, determinar actividad biológica, que eso nos interesa porque da la función del péptido biológica, lo que vamos a hacer es que algunos compuestos pueden ser etiquetados con etiquetas de radiofrecuencia. Esas etiquetas de radiofrecuencia lo que hacen es que uno puede determinar dónde está prácticamente el compuesto que puede hacer binding, con la célula o el tejido. Esta es una técnica que puede ser fluorescente de radiofrecuencia. La otra forma es hacer de convolución.
¿Y a qué me refiero con deconvolución? A ver, deconvolución. Ok, tenemos nuestras mezclas y al final vamos a terminar con 9 compuestos en A, 9 compuestos en B y 9 compuestos en C. Entonces yo agrego el preparado biológico a la muestra, preparado biológico a todas las muestras. ¿Y qué voy a hacer? Cada una de las muestras las voy a pasar prácticamente por un equipo que puede ser de electrofisiología, un equipo de fluorescencia, un equipo de binding, etc. Y una de las muestras me va a ¿qué? Una de los reservorios me va a ¿qué? Me va a dar positivo. Digamos que esta me da negativo, esta me da negativo y esta me da positivo. Entonces, al darme positivo, esta muestra, yo de esta hago deconvolución para atrás. ¿Cómo para atrás? Me voy. Y como sé que esta viene de la mezcla, prácticamente esta, ya sé que el último aminoácido que tiene esta mezcla es leucina. Entonces yo ya sé si esta me da positiva, entonces el último, como yo tengo péptido 1 unido a péptido 2 y unido a péptido 3, yo ya sé que el último péptido es leucina. Me voy atrás. Ahora hago con estas 3 de acá. Es decir, ahora, después de este, que sería el análisis número 1, a un análisis número 2, donde ya no hago de estos 9 compuestos, sino que me voy a estas 3 mezclas. Entonces, ahora en el segundo yo tengo 3 mezclas que tienen 3 compuestos cada una. A, B y C. Entonces, vuelvo a hacer mi análisis con la prueba biológica o la muestra biológica en un equipo. ¿Y qué? Digamos que me da negativa esta, me da positiva la B y esta me da negativa. Ahora yo voy a la deconvolución y yo, si la muestra B fue la que me dio, es que el segundo, miren, todos terminan en alanina y entonces mi segundo péptido es mi segunda secuencia o aminoácido era acá. Mi segundo aminoácido es alanina. Y de último, vuelvo a repetir el proceso, pero con mis 3 componentes iniciales. Y digamos que acá me da positiva la A. Entonces, mi último aminoácido es leucina. Entonces, este sería el péptido que ando buscando en esa biblioteca. ¿Entienden? Esta sería la deconvolución para determinar actividad biológica o función biológica dentro de una biblioteca de química combinatoria de mix and split o de mezclar y separar. Ahora, si vamos y estudiamos la química combinatoria en paralelo, ella cambia, porque la de paralelo se hace en placas de microtitulación, como ya las han visto ustedes cuando vieron en química analítica, estudiaron algunos métodos automatizados de análisis. Las placas de microtitulación tienen orificios o reservorios a lo largo de la placa, donde esto se puede ver como una matriz, ¿verdad? Una matriz donde yo puedo agregar 5 aminoácidos, el 1, el 2, el 3 y el 4 y el 5 en cada una de las filas y puedo agregar A, B, C, D, E y F, 1, 2, 3, 4, 5, 6 aminoácidos en las columnas. Y si los mezclo, ¿qué me va a estar dando en cada reservorio? En cada reservorio me va a estar dando un dipéptido. ¿Lo ven? Porque agregué 2 aminoácidos
en cada una de estas. Pero ¿dónde está la fase sólida en la química en paralelo? Las placas de microtitulación normalmente en la química combinatoria en paralelo, y lo voy a poner acá, que esta es la de paralelo, tienen unos bastones con las resinas en sus tapaderas. Y acá se ancla un último aminoácido. Entonces tendríamos prácticamente un tripéptido. ¿Cuál es la diferencia de esta con la de Mix and Split? Que es más limitada. ¿Va? Miren, pude lograr un tripéptido acá, porque solo me da una dimensión de combinación, otra dimensión de combinación y una última dimensión de combinación. Ventajas es que la de paralelo tengo los compuestos por separado, no en mezclas. ¿Por qué? Si yo pongo a un aminoácido acá, este va a reaccionar con A y con 1 en este. Es decir, que va a ser, voy a ponerle a este aminoácido como un circulito negro. Yo voy a tener el tripéptido ahí, circulito negro, unido a A y unido a 1. ¿Por qué? Porque yo primero voy a hacer, pongo al aminoácido circulito negro en todas las resinas de la tapadera y voy agregando a B, a C, a D, a E y a F en los reservorios. Tapo mi placa de microtitulación y la dejo reposar. ¿Para qué? Para que esta pelotita, el aminoácido de pelotita negra se una A y se una B, y se una C, y se una D, y se una E, y se una F. Cuando termino, levanto la tapadera y yo ya sé que acá están unidas prácticamente mis dipéptidos. Y después, después limpio mi placa de microtitulación o uso otra placa y le agrego en la fila 1, en el aminoácido 2, en el aminoácido 3, en el aminoácido 4 y en el aminoácido 5. Y así voy a lograr que los aminoácidos de la columna estén en el segundo lugar del péptido y los aminoácidos de la fila en el tercer lugar. Eso va a depender de cómo yo genere la diversidad. Entonces, les voy a subir unos artículos de Merrenfield y de Mario Gensen, que Merrenfield fue uno de los diseñadores de la química combinatoria de Mix and Split, y Mario Gensen, que es uno de los químicos que ganó bastantes premios por esto, desarrolló la química combinatoria en paralelos, pero para pequeñas moléculas. Ok.